escucha hablar de devaluación y revaluación. Ojo, la diferencia es que cuando hablamos de devaluaciones y revaluaciones, normalmente eso se aplica cuando existe en una economía un sistema que se llama de tipo de cambio fijo, que no es el actualmente existente en Chile, ¿ya? Cuando en un sistema existe un tipo de cambio fijo, es decir, que la autoridad monetaria establece una paridad de cambio entre la moneda nacional y una moneda extranjera, normalmente entre la moneda nacional y el dólar, ¿ya? Cuando se establece eso, se produce lo que se llama una devaluación o revaluación. ¿Por qué? Porque la autoridad discretamente establece o modifica esa relación de cambio que hay entre la moneda nacional y la moneda extranjera. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar, en los años 80 en Chile, en el año 82 para ser bien preciso, existía justamente una política de tipo de cambio fija, es decir, la autoridad tenía establecido un valor para la moneda extranjera que no variaba libremente todos los días como hoy día sucede en nuestro país, ¿ya? Y que no se establecía de acuerdo a este libre juego, por decir así, de la oferta de dólares versus la demanda de dólares diaria que había en el país, sino que existía un valor establecido por la autoridad. Si mal no recuerdo, en ese entonces, estamos hablando del 82, creo que era un tipo de cambio fijo de 32 pesos por dólar, ¿ya? Bueno, en ese entonces el país estaba con una fuerte déficit en sus cuentas externas y la verdad las importaciones estaban superando con creces a las exportaciones y los préstamos obtenidos en el extranjero eran muy superiores a los recursos que el país enviaba o generaba hacia el exterior. Entonces el gobierno se vio en la obligación de hacer una actualización de ese tipo de cambio. Bueno, esa actualización del tipo de cambio en ese entonces significó una gran crisis económica. Recuerdo habérselos comentado en una clase anterior. ¿Por qué? Porque muchas de las instituciones financieras nacionales, los bancos comerciales y empresas habían contratado directamente deudas con el exterior, en dólares. Luego, al producirse en ese entonces una devaluación, ¿qué les pasó? A los bancos comerciales y a las empresas, que sus pasivos se incrementaron significativamente. Porque si antes, ¿no es cierto?, por decir algo, debían $1.000.000 y ese $1.000.000 tenía un tipo de cambio de 32 pesos, no recuerdo cuánto cambió, voy a inventar nada más que para exagerar las cifras, porque sinceramente no me acuerdo en este momento. Supongamos que el tipo de cambio de 32, supongamos que subió a 60 pesos, ahora serían 32 millones de pesos, en la medida que tenía una deuda de $1 millón, a 32 pesos, 32 millones de pesos, ¿no es cierto? Ahora eso pasaba a ser 60 millones, es decir, la deuda casi se duplicó. Eso significó que muchas empresas quebraron, y la verdad que la mayor parte de los bancos nacionales estaban quebrados, y justamente a raíz de una pregunta que alguien me hizo a través de la deuda subordinada, que el Banco de Chile este mes va a terminar de pagar la deuda subordinada que él tenía. Esa deuda subordinada se generó por esto, ¿ya? Eso demuestra ahí una devaluación, que es cuando en un país existe un sistema de tipo de cambio fijo. En Chile hoy día no tenemos sistema de tipo de cambio fijo, tenemos lo que se conoce un sistema de cambio libre, ¿ya? Existen también entre medio sistemas intermedios, como sistemas con bandas de flotación. Chile también los tuvo, pero hoy día no los tenemos, ¿ya? Y también existen sistemas que le llaman sistemas de cambio libre sucio, que le llaman, que la autoridad está interviniendo permanentemente para mantener un cierto tipo de cambio, ¿ya? En Chile eso se ha dado en algunas circunstancias o en algunos periodos cuando la autoridad ha visto, por ejemplo, que se han producido en algunos momentos depreciaciones relativamente significativas del peso chileno, ¿ya? Pero bueno, esto para que distingamos la diferencia entre devaluación, revaluación y entre apreciación y depreciación de la moneda nacional. Quería preguntar. Sí, perdón, ¿qué estaban preguntando acá? ¿Qué con los exportadores de fruta? Bueno, a los exportadores les conviene, ¿no es cierto? Sí, pero que el gobierno intervino hace un par de años, ¿Sí? intervino el precio del dólar, salió a comprar dólares para favorecer a los exportadores. O sea, al salir a comprar dólares,
aumentó, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, aumentó el valor del tipo de cambio, ¿no es cierto?, porque para una misma oferta aumentó, ¿no es cierto?, la demanda de dólares, y eso, como bien dices tú, favorece a los exportadores. ¿Por qué? Porque se está, en ese caso, ¿no es cierto?, depreciando, ¿no es cierto?, nuestra moneda. Al depreciarse nuestra moneda, ¿no es cierto?, los exportadores, que supongamos que ellos estaban exportando $10.000, ¿no es cierto?, no, pongámosle $1.000, no sé cuánto valdrá una caja, pero $1.000 es mucho plata, ¿no? Porque sería $1.000 por... Mucha plata. Sí, ¿cuánto vale una caja? No tengo idea. $100, pongámosle, o $10, no sé, ya, $100, ¿no es cierto? Y supongamos que estaba a 600 pesos, ¿no es cierto? Eso le significaba, 100 por 600 serían 6.000 pesos, ¿no? 100 a 6.000 pesos. Bueno, si sube a 700 pesos, ahora le significa 7.000 pesos. Naturalmente, para quien exporta, le significa una mayor cantidad de recursos en pesos. Y le es conveniente, en este caso, una, ¿no es cierto?, depreciación de la moneda nacional. Al contrario que lo que le pasa a los importadores, porque ellos justamente tienen la otra cara de la moneda. Claro. Les sale más caro ahora comprar productos, ¿no es cierto?, afuera, en el sentido de que ahora necesitan más pesos chilenos para ir a comprar un producto afuera, debido a que cambió el tipo de cambio. ¿Sí? En este caso de Brasil. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, en el ejemplo del Banco de Chile, para salir a rescatar el Banco Central, ¿de qué fue? ¿Del Banco Central o del Banco de Chile el que vende bonos No, ese entonces fue el Banco Central, porque el sistema financiero chileno estaba quebrado. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Como sistema financiero es indispensable que en un país haya un sistema financiero de tal manera que se pueda producir, ¿no es cierto?, el flujo de recursos desde los ahorrantes hacia aquellos, ¿no es cierto?, deudores que están materializando proyectos. ¿Qué fue lo que hizo el Banco Central? El Banco Central lo que hizo en definitiva le dijo: mire, nosotros Banco Central, le vamos a comprar a usted toda esta cartera de créditos que usted tenía y que no se los van a pagar. Créditos en dólares. Todo lo que eran créditos impagos. En el fondo, los bancos comerciales se quedaron con una cantidad muy significativa de créditos que no le iban a pagar las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas vieron incrementadas sus obligaciones, no podían pagarlas ahora, y entonces quebraron muchas empresas, por ejemplo constructoras y otras de otro tipo, digamos, y los bancos se quedaron sin a quien cobrarle esos créditos. Luego, el Banco Central, para evitar que esos bancos quebraran, que les dijo: yo les voy a comprar esos créditos, ¿ya? Se los voy a comprar al mismo valor que ustedes los tienen registrados en sus balances, pero ustedes van a tener la obligación, como yo les estoy ayudando, porque ustedes eso no lo van a recuperar, y la verdad eso vale cero, eso es la verdad, vale cero, pero para que ustedes no quiebren, yo se los voy a comprar, pero ustedes tienen la obligación de recomprarme esta obligación con sus utilidades, con un porcentaje, la verdad, con un porcentaje de sus utilidades de aquí hasta que me terminen de recomprar completamente esta deuda. Y hoy día el Banco Central era el último banco, porque los demás ya pagaron todo. Todos los demás ya cumplieron la obligación de recomprarlo al Banco Central. Todos cumplieron el Banco antes. Central, exacto, antes. El banco, y lo que pasa es que el Banco de Chile era el que estaba en ese entonces con la mayor deuda, digamos, con el sistema, porque era el banco más grande por lejos en ese entonces del país. Y que entonces sucedió ahora que el Banco de Chile, con las utilidades que generó en el año pasado, logra ahora, por el porcentaje que destina a pagar esto, a completar recomprar estos créditos malos, digamos, que ellos dieron en un momento, y que en ese entonces significó, eso sí, que las acciones del banco también dejaron de valer, y todos los dueños del banco, esas acciones pasaron a valer, la verdad, prácticamente nada de plata, y los accionistas perdieron, digamos, la inversión que tenían en ese entonces en el Banco de Chile. Hoy día algunas de esas son... Esas acciones parece que después les tomó en prenda, porque ahora no estaban en prenda. Ahora se la cedió a la matriz porque... No, lo que pasa es que ahora, efectivamente, como bien dices tú, quedaban algunas de esas acciones, y que eran las que se llamaban SM, Banco de Chile, ¿ya? Y habían tres clases además de SM Banco de Chile. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Banco de Chile? El Banco de Chile dijo: ahora nosotros vamos a tener, como ya terminamos de pagar esta obligación y ya no existe este compromiso con el Banco Central, vamos a unificar todas las acciones. Y entonces ahora van a canjear depende porque hay distintas clasificaciones de esas acciones, ¿ya?
pero en general van a canjear una acción de esa SM por 3,85 acciones del Banco de Chile, cada uno. ¿Ya? Entonces ahora van a quedar, todas van a ser iguales acciones del Banco de Chile, todas. ¿Ya? Y todas van a valer lo mismo y ahora todas van a tener también derecho a los mismos dividendos. Esas acciones tenían derecho a dividendos inferiores que las otras. ¿Ya? Bueno, sigamos con lo nuestro. Entonces existen dos sistemas de tipo de cambio, fijo o libre. En Chile, ¿cuál es el sistema que tenemos hoy día? Libre, absolutamente libre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, ¿no es cierto? La paridad entre nuestra moneda nacional y la extranjera se fija todos los días en función de la cantidad ofrecida de dólares. ¿Quiénes ofrecen los dólares? Los exportadores y los importadores. ¿Quiénes ofrecen dólares en el país? Los exportadores. ¿Y quiénes demandan los dólares? Los importadores. Y en función de esa oferta y demanda, ¿no es cierto?, de dólares que se hace diariamente en el país, se va equilibrando y estableciendo el precio de equilibrio, ¿no es cierto?, del dólar diariamente en nuestra economía. Ese es un modelo, ¿no es cierto?, o sistema de tipo de cambio esperante en Chile libre. Y les comentaban antes que en Chile tuvimos un sistema de tipo de cambio fijo, se liberó el tipo de cambio fijo, ¿por qué? Porque después se implementó este modelo de una economía abierta, justamente a partir después de la crisis económica de los años 82, y ahí se fue liberando paulatinamente el tipo de cambio fijo a un tipo de cambio absolutamente libre. Venezuela hoy día tiene tipo de cambio fijo. Bueno, dijimos que hoy día vamos a ver dos modelos nuevos. Uno es muy sencillo, que son dos láminas, que es lo que vamos a llamar el diagrama de flujo circular, que yo se lo había nombrado en alguna clase anterior, ¿no es cierto? Y este diagrama, que es lo que nos permite, digamos, es representar en forma muy esquemática la actividad de la economía de un país a través de suponer, ¿no es cierto?, que en la economía de un país, ¿no es cierto?, todos los recursos financieros pertenecen a las familias, que todos los recursos financieros pertenecen a las familias, digamos, donde los recursos financieros dados por capital, ¿no es cierto?, el trabajo y los bienes inmuebles o bienes raíces, ¿no es cierto?, son las familias propietarias de ellas, y por otro lado, las empresas toman estos recursos financieros, ¿ya?, de trabajo, tierra y capital, ¿no es cierto?, y con esos recursos financieros, ¿qué es lo que hacen? Elaboran los distintos bienes y servicios que ofrecen en el mercado de los bienes y servicios. Entonces tenemos por una parte un mercado de factores de producción, donde las familias son las dueñas de los factores de producción. ¿Por qué? Porque las familias en definitiva son las dueñas, ¿no es cierto?, del trabajo. ¿Por qué? Porque son los integrantes de la familia son los que vamos y trabajamos, ¿no es cierto?, todos los días en las diferentes empresas. ¿De acuerdo? Y por otra parte, ¿no es cierto?, las familias son en definitiva también las dueñas, ¿no es cierto?, del capital a través del ahorro, los recursos que han ahorrado o de los bienes, ¿no es cierto?, inmuebles que ocupan, ¿no es cierto?, las empresas. Y las empresas, ¿no es cierto?, toman estos recursos financieros, toman estos distintos recursos, ¿no es cierto?, contratándolos a las familias, a los empleados, ¿no es cierto?, o a los trabajadores, pagándole sus salarios, sus remuneraciones. Al capital, ¿no es cierto?, como recién comentábamos, por ejemplo, los que han comprado acciones, ¿no es cierto?, de las empresas y han invertido parte de sus ahorros como acciones de las empresas, le entregan dividendos, ¿no es cierto?, como retorno al capital. O a los que han hecho ahorros en un sistema financiero, ¿no es cierto?, en un banco, el banco les paga, ¿no es cierto?, su interés por esos ahorros. Bueno, esa es la forma, ¿no es cierto?, en que van interactuando las empresas y las familias, ¿no es cierto?, a través de los mercados de bienes y servicios, que es donde en el mercado de bienes y servicios las empresas ofrecen bienes y servicios y las familias demandan bienes y servicios. Y en los mercados los factores de producción es al revés. Las familias, ¿no es cierto?, ofrecen los distintos factores de producción y las empresas demandan esos factores de producción. ¿Para qué? Para elaborar los distintos bienes y servicios. ¿Qué es lo que vamos a ver en el flujo circular? Un circuito interior que representa el flujo entre los insumos y los factores de producción y los productos, y el flujo exterior que representa el flujo de dinero en la economía. Esto está tomado del libro Mankiw, ¿ya?, que es el otro libro o apunte, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro texto guía, ¿ya? Esto es una lámina del Mankiw, ¿ya? Entonces acá ven ustedes cómo tenemos representados nuestros dos mercados, los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores, y nuestros dos agentes económicos. Tenemos representadas las familias y las empresas, ¿ya? ¿Y qué es lo que vemos, no es cierto?, que en definitiva, que ya lo comentamos en nuestras primeras clases, si nosotros medimos las familias, ¿no es cierto?, que ellas, ¿no es cierto?, han percibido ingresos, las familias han percibido ingresos, ¿por qué?
porque las familias, ¿no es cierto?, a través de los mercados a través del mercado, los factores de producción, le han entregado, ¿no es cierto?, a las empresas los distintos factores de producción, ¿no es cierto? Y por esos factores de producción que recibieron los salarios, los trabajadores, las rentas, ¿no es cierto?, del capital y los distintos beneficios de los bienes inmuebles. Eso se constituye en los ingresos de la familia, y con esos ingresos que hacen las familias, ¿no es cierto?, van a los mercados de bienes y servicios y gastan, o dicho de otra manera, adquieren los distintos bienes y servicios que las empresas, ¿no es cierto?, elaboraron con los factores de producción que le contrataron a la familia. ¿No sigue? Luego, esta medición, que es cómo las empresas o las familias gastan en los distintos bienes y servicios que se produjeron en la economía, debe ser igual, esta medición del gasto, a la medición, ¿no es cierto?, del ingreso, por cómo son pagados los distintos factores de producción en la economía. Y por eso decimos que esto es el flujo circular de la renta en la economía. ¿Por qué? Porque lo que son los ingresos para uno pasan a ser, en definitiva, los gastos para otro agente económico. ¿Querías hacer una pregunta tú o no? ¿Perdón? No. Sé que estabas levantando la mano. Esto es lo que se conoce como flujo circular de la renta. Ojo, este flujo circular se puede ir complejizando más, porque si quieren podemos poner acá, por ejemplo, en el gráfico podemos poner al gobierno, y el gobierno, por ejemplo, cómo actúa, ¿no es cierto?, interviniendo, por ejemplo, en el mercado de bienes y servicios, cobrándole impuestos, ¿no es cierto?, a las familias por las distintas compras de los bienes y servicios, el IVA, por ejemplo, y a su vez, ¿no es cierto?, cobrándole a las familias impuestos por su renta, a los salarios. Y de esa manera, por ejemplo, si aquí pusiéramos el gobierno, ¿no es cierto?, el gobierno tendría sus ingresos, que son los distintos impuestos que él le cobra, ya sea a la empresa o a la familia. Con esos ingresos que hace el gobierno, va y compra distintos bienes y servicios, ¿no es cierto?, a las empresas. Por ejemplo, compra libros para las escuelas públicas, compra sábanas para los hospitales públicos, y el gobierno, ¿qué es lo que hace también? Contrata recursos a la familia. Tiene todos los empleados públicos, todas las personas que trabajan en las municipalidades. ¿Quién les paga? El gobierno. A los policías, ¿quién les paga? El gobierno. Al ejército, ¿quién les paga? El gobierno. Nosotros. Son todos ya nosotros, a la larga. A todos le pagamos nosotros, o sea, todos los demás, digamos, ¿no es cierto? Pero ellos están haciendo su propia labor, su propia tarea, ¿no es cierto? ¿Se fijan? O sea, lo podemos complejizar este diagrama, pero aquí es para representarlo en forma más resumida. También podríamos poner el exterior y poner, ¿no es cierto?, que vienen algunos desde el exterior y le compran a las empresas ciertos bienes y servicios que serían nuestras exportaciones. Y las familias van al exterior o las empresas van al exterior y compran ciertos bienes y servicios que serían las importaciones. Y por otro lado, podemos también poner la intervención del gobierno, que el gobierno a lo mejor, por ejemplo, le cobra aranceles a aquellos productos que eventualmente nosotros, por ejemplo, importamos. En Chile, la verdad, hoy día los aranceles son bajos. ¿Siguen la idea? En definitiva, este flujo lo podemos complejizar todo lo que queramos, pero esta es la representación más fácil, nada más que para mostrar que la medición de la actividad económica por el lado del gasto debe ser igual a la medición de la actividad económica por el lado del ingreso. El otro modelo, ¿ya?, que se llama el modelo de la frontera posibilidades de producción o curva posibilidades de producción. Este es un modelo muy, lo hizo muy conocido un profesor de economía que ya falleció, que se llama Samuelson, ¿ya? No sé si han escuchado hablar de la dicotomía o la disyuntiva que existe en un país entre producir mantequilla y los cañones de guerra. Bueno, eso es lo que planteaba este mismo ejemplo que nosotros vamos a ver acá, lo planteaba Samuelson entre mantequilla y cañones de guerra, lo que vamos a ver acá. ¿Qué es lo que nos muestra este modelo de frontera posibilidades de producción? Lo que nos muestra es también un mundo simplificado de la economía. Ojo, esto es lo mismo que hacen las distintas ciencias, digamos, cuando estudian sus distintos fenómenos, ¿ya? Así como en economía, recién estábamos hablando en el modelo anterior, ¿no es cierto?, del flujo circular de la renta, que existían solo las familias y las empresas. La verdad que en la economía no existen solo las familias y las empresas. Ya recién yo les explicaba que podíamos incorporar el gobierno o es el ambiente externo, por ejemplo, para completar el modelo, y lo podemos hacer si quisieran. Pero de esa manera, ¿no es cierto?, podemos básicamente y rápidamente ilustrar, ¿no es cierto?, que la medición de la actividad económica por el lado del ingreso es igual a la del gasto.
Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este modelo? Simplificando que en un país o en una economía existen solo la alternativa de producir dos bienes, vamos a considerar acá, que existe la alternativa de producir únicamente dos bienes. Vamos a considerar que todos los recursos que disponemos los destinamos a producir computadores o autos, ¿ya? Sabemos que en la economía de un país se producen, la verdad, millones de productos, pero esto nos va a permitir simplificar y ver ciertos conceptos económicos básicos, ¿de acuerdo? El hecho de que cómo disponemos los recursos de la economía del país y cómo los asignamos entre unos y otros productos, ¿ya? Bueno, la curva o frontera posibilidad de producción, ¿ya? Considera solo dos bienes, ¿ya? Reduciendo, ¿no es cierto?, la inmensa cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía, pero vamos a suponer que con los recursos que disponemos, es decir, con capital, recursos humanos, ¿no es cierto?, y tierra o bienes inmuebles, solo podemos destinarlo a producir autos y computadores. La industria automotriz y computadores utilizan todos los factores de producción que tiene la economía, ¿ya? Como lo vamos a ver en la lámina siguiente, la frontera de posibilidad de producción nos va a mostrar las distintas combinaciones que la economía de un país puede producir si ocupa todos los factores de producción, ¿ya? Y ¿qué es lo que vamos a asumir nosotros? Vamos a considerar lo siguiente, ¿ya? Después les voy a prender la luz para que lo veamos bien, ¿ya? Déjenme ver una cosa nomás para hacerlo igual que el gráfico, que no recuerdo cuál está el eje vertical y cuál es el eje horizontal. Los automóviles acá y los otros están los computadores. Vamos a poner en el eje vertical la cantidad de autos, perdón, en el eje horizontal la cantidad de autos y en el eje vertical la cantidad de computadores, ¿ya? Computadores. Cantidad producida por unidad de tiempo, cantidad de automóviles producida por unidad de tiempo, cantidad de computadores por unidad de tiempo, ¿ah? Por ejemplo, nos dice que si ocupamos todos los recursos de la economía de este país, ya que solo en producir estos dos bienes, si destinamos todos los recursos a producir autos, por ejemplo, se producen 1000 autos en el año y 0 computadores. O sea, si destinamos todos los recursos a producir nada más que autos, vamos a producir, ojo, acá está el 0, vamos a producir 0 computador y 1000 autos. Es decir, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Estaríamos en un punto como este. Estaríamos produciendo 0 computador y 1000 autos. Estaríamos ubicados acá. Si destinamos todos los recursos de la economía de ese país, solo y exclusivamente a producir automóviles, ¿ya? Si se usan todos los recursos para producir computadores ahora, es decir, nos vamos a lo contrario, no vamos a producir ningún auto y solo vamos a producir computadores y ocupamos todo el capital financiero, votamos a toda la fuerza de trabajo del país, a todos los empleados y ocupamos, ¿no es cierto?, todos los bienes raíces en solo producir computadores, nos dice que produciríamos 0 autos y 3000 computadores. Es decir, no produciríamos ningún auto y acá estaríamos en 3000 computadores. ¿De acuerdo? Nos dicen, ya, es que lo más probable, ¿no es cierto?, que pasa en la economía del país es que no van a querer tener solo autos o solo computadores. Lo más probable, ¿no es cierto?, es que van a querer tener alguna combinación, ¿no es cierto?, de autos y de computadores, ¿ya? Y en ese caso nos dicen, por ejemplo, que si se dividen los recursos para producir dos de los bienes, por ejemplo, se podrían producir 600 autos y también 2200 computadores. Es decir, podríamos producir 600 autos, pasado la mitad como por aquí más o menos, y 2200 computadores. Más o menos debe ser por aquí. No. Por ahí. 2200. Y esto le llaman, que sería nuestro punto A de producción, que ocupando también toda la fuerza de trabajo, todo el capital financiero y todos los bienes inmuebles, podríamos producir 600 autos y 2200 computadores. Voy a hacer esta línea para que los otros puntos me den sobre ella, ¿ya? Si no, no me va a quedar. ¿De acuerdo? Entonces nos está dando una curva que tiene esa forma y que esto es lo que vamos a conocer como, esto lo conocemos como la curva o la frontera de posibilidades de producción. Frontera de posibilidades
de producción. ¿De acuerdo? ¿Por qué frontera de posibilidad de producción? Porque nos indica todas las combinaciones de autos y computadores que podemos producir en un país, en este caso, si ocupamos todos los recursos en producirlos, dedicamos todos los recursos a producir solo autos o computadores, o a producir una combinación, pero usando todos los recursos de ellos. Nos dicen que, ojo, también podríamos producir 700 autos, ¿ya? Y si ocupamos todos los recursos de la economía, ¿qué creen ustedes? Si producimos 700 autos, ¿qué debiera pasar con la producción de computadores? Bajar, perfecto. ¿Por qué? Les pregunto yo. Si produciéramos 700 autos, me fui un poquito más hacia arriba, ¿ya? Si produjéramos 700 autos, ¿no es cierto? Como muy bien dicen ustedes, nos debiera bajar, y nos dice que de los 2.200 bajamos a 2.000 computadores, que le llamamos punto B. ¿Ya? ¿Por qué debiera pasar eso? Porque al subir los factores de los autos, reducimos los factores, los recursos de los computadores. Exacto, ¿no es cierto? Como muy bien dices tú, necesariamente para producir más autos, como tenemos una cantidad dada de recursos, y esa cantidad dada de recursos es limitada, o sea, tenemos una cantidad fija de recursos, necesariamente para producir más autos tenemos que sacrificar o dejar de producir computadores. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué es lo que vemos? Que esta curva de posibilidades de producción nos está mostrando el problema económico, nos muestra la escasez de recursos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo más que quisiéramos sería ojalá poder producir más autos, pero poder producir más computadores. Pero la verdad, como tenemos una cierta cantidad de recursos humanos, fuerza de trabajo, como tenemos una cierta cantidad de recursos capital, y como tenemos una cierta cantidad de recursos terrenos o bienes raíces, en todo país existe limitación de recursos disponibles. Luego, si queremos producir algo más, ¿no es cierto? En este caso, queremos producir más autos y pasar de 600 a 700 autos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacrificar producción, ¿no es cierto?, de computadores. Pasar de 2.200 computadores a 2.000 computadores. Es decir, tenemos que hacer un costo para producir, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de automóviles. Dado que los recursos son escasos, no todas las combinaciones son posibles. Por ejemplo, nos dicen, ¿qué podríamos hacer si queremos tener 700 autos y 3.000 computadores? 700 autos acá, ojo, lo voy a poner con otro color para que se note más. 700 autos y 3.000 computadores.